están pendientes de el seminario que estamos teniendo aquí sobre los Gálatas. Están pendientes, tengo entendido que en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en Australia también nos están viendo por medio de nuestro canal. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a estudiar Gálatas 3, 6 hasta el 11. Gálatas 3, 6 al 11. Sí, ayúdeme. Allí vamos a apuntar en la pantalla este estudio. Hay una persona que Pablo menciona en el 3:6, ¿no? En el griego dice katos Abraham episteuden. Katos Abraham episteuden. Abraham se supone que es un personaje conocido. ¿Por qué razón será que Pablo usa como un recurso, como un argumento a Abraham? Está mencionando a Abraham. Anteriormente, en los textos que hemos leído, no menciona para nada a Abraham. Sin embargo, aquí sale a relucir una figura muy importante del judaísmo, Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y el padre de generaciones. Además, los judíos, cuando estuvieron en confrontación con Jesús, le dijeron: mira, nosotros sabemos y conocemos a Abraham, nuestro padre es Abraham, pero tú, ¿quién eres? A ti no te conocemos, pero a Abraham sí, nosotros somos descendientes de él. Para el judío era un orgullo ser parte de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios a Abraham le dio la promesa y dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Los judíos se agarraron de Abraham y lo tuvieron como alguien predilecto por el cual venían los canales de bendición de Dios. Así que si hay una iglesia que se está desviando en la fe, el argumento de Abraham es hermoso y lo vamos a ver. Es hermoso y a la misma vez contundente para deshacer el sistema de salvación por obras. Pablo no es un hombre que escribe por escribir. Es bastante argumentativo. No se olviden que él fue abogado. Conocía muy bien las leyes judías, la Torat o el Torat. Él conocía. Así que este argumento sobre Abraham va a derrumbar, ¿no?, aquella premisa de la salvación por medio de las obras. Con esto él va a pulverizar esa mala enseñanza que estaban trayendo los judaizantes. Vamos a leerlo en el español y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contada o contado por justicia. Está mencionando que el padre de la fe no fue justificado por la ley, sino ¿por qué? Por la fe. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputada a justicia. Ese es otro término interesante que ya lo vamos a ver. En la versión que yo tengo dice así, miren, hermanos: así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y sigue más abajo: por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de la fe. Algunas cosas que hay que escarbar sobre Abraham. Primero, los judíos creían, y hay escritos judíos que son extrabíblicos, que enseñan que Abraham fue justificado debido a
a sus obras. Dios vio sus obras justas, y dicen que esas obras eran en base a los mandamientos. Eso dicen los escritos extra bíblicos. Entonces Dios, viendo el buen comportamiento, la buena conducta, la fidelidad de Abraham, entonces Dios decide justificarlo. Sin embargo, el escrito bíblico nos dice que Abraham fue justificado solo por fe, sin las obras de la ley. Es decir, entonces el escrito bíblico entra en conflicto con los escritos extra bíblicos. Por eso que los judíos enseñaban que la base para ser justificado o ser aceptado era la misma base de Abraham, en base al comportamiento, a la obediencia a la ley. Sin embargo, Pablo hace trizas esa enseñanza y nos está diciendo que Abraham fue justificado por la fe. Ahora, ¿eso será cierto lo que Pablo está diciendo? ¿O se inventó eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos nosotros aceptar la premisa de Pablo con respecto a lo que dice de Abraham? Porque puede ser que se lo esté inventando y no sea cierto. Para eso nosotros tenemos que escarbar un poquito en la historia de Abraham y entender que realmente fue justificado por la fe. Hay alguna ayuda en el libro de Romanos. Vamos a Romanos, un poquito vamos a Romanos, hermanos. Hay una ayuda que nos va a ser útil para este estudio, ¿no?, que nosotros estamos viendo. Romanos 4. Romanos 4. Miren lo que dice. 1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro padre o de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Aquí está mencionando el mismo Pablo que Abraham fue justificado sencillamente o simplemente por la fe. Le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. La pregunta, hermanos, ¿qué le creyó a Dios? La promesa ¿Qué le creyó a Dios? Le creyó que tenía que tener un hijo, que no tenía. Ese hijo es el hijo de la promesa. Antes que lo tuviera, cuando Dios había hablado con él, dice la Biblia en Génesis que Abraham creyó y le fue contada por justicia. El hijo todavía no había venido, no había nacido, sin embargo Abraham creyó. Abraham fue escogido por ser el hombre obediente. No le falló nunca a Dios en la obediencia. Eso es cierto, pero más que eso, Abraham no fue escogido por algo que él hiciera. Fue por la libre soberana de Dios, gracia de Dios. Dios podía haber escogido a un africano, Dios podría haber escogido a un japonés, Dios podría haber escogido a algún inca, digamos así. Pero le vio que era un hombre bueno y obediente, porque cuando Dios le dijo que dejara su para que saliera de esa tierra, cuando salió con el lodo. Claro, vamos un poquito a eso, porque hay un texto que ha sido mal entendido, en Génesis está eso. Vamos a aclarar lo que la hermana dice, pues estamos hablando de Abraham y necesitamos dar una clara definición de esto. Hermanos, nos vamos a encontrar con sorpresas sobre Abraham. Generalmente la historia de Abraham es leída desde el capítulo 12 y eso es un error. Hay que leerlo desde el 11, ¿no? Vamos un ratito a Génesis. Miren, Génesis 12
¿Qué texto dije? 12:1. Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Eso es lo que dice la versión del capítulo 12. Y yo desde niño he escuchado que desde ahí se cuenta la historia de Abraham. Pero es un error de lectura, porque nosotros vamos a ver que antes ya Dios había conversado con Abraham. No es solo en el Génesis 12. Esto podríamos interpretar un poco mal acerca de Abraham. El 11 tiene la clave, hermanos. Miren lo que dice el 11. 11. Sí, el capítulo 11. Esta es la historia de... ayúdenme en la versión de Taret. ¿Sí? Estas son las generaciones de Taret. Taret engendró ¿a quién? A Abraham. ¿Y a qué más? A Nacor y a Harán. ¿Y Harán engendró a quién? A Lot. Sigamos un poco más. Y murió Harán en presencia de su padre Taret, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Nos detenemos allí. ¿De dónde era Abraham? Y se cree que las primeras escrituras fueron de allí, de Ur de los Caldeos. Yo creo que sí, las primeras personas comenzaron a escribir en Ur de los Caldeos. Si no me equivoco, estaban las letras cuneiformes, ¿no? Allí donde aparecieron las primeras escrituras. Y se dice que allí había una biblioteca tan enorme que habían como 5.000 libros. O sea, la gente de Ur de los Caldeos eran personas ilustradas y que habían descubierto ya la escritura y tenían mucha literatura. Pero era politeísta, es decir, ellos adoraban un pocotón de dioses. Sí. Abraham viene de esa cultura, una cultura pagana, una cultura idólatra. Una cultura que tenía, aunque educación, sin embargo, habían entenebrecido su cerebro por medio de la filosofía, de la ilustración. Pero Dios llama a un pagano para que a través de ese pagano las naciones sean benditas. No había cualidades inherentes en Abraham como para decir, mira, es un hijo ejemplar y por lo tanto lo voy a llamar. No hay tal cosa en la Biblia. Más bien yo veo, cuando veo Ur de los Caldeos, veo de una nación que culturalmente había crecido bastante, sin embargo era la cuna del paganismo. Y Dios, a pesar de eso, Dios decide llamar a Abraham. No había cualidad inherente en él. ¿Cómo fue su llamado? Vamos más abajo, el siguiente texto. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Vamos un poco más. Y Sarai era estéril y no tenía hijo. El siguiente verso. Escucha, aquí está el texto que quiero mencionar. Y Taret tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos ¿de dónde? De Ur de los, ¿en dirección a dónde? A la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron. Hermano, esto es clave.
Esto es clave. Cuando salen de Ur de los Caldeos, Abraham no sale solo. No sale solo con Lot, con sus respectivas esposas, sino con quién más sale. Con el papá, toda una familia que decide emigrar. Eso es lo que no sabíamos. Generalmente se nos contó el cuento que salió él leyendo el capítulo 12, vio y se fue en base a una... No, el llamado fue mucho antes que en el capítulo 12. Dios ya los había llamado. El padre de Abraham, que es Taret, dice, tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su mujer, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, ¿en dirección a dónde? A la tierra de Canaán. ¿Sí están percibiendo lo que les estoy tratando de decir? ¿Quién es el que toma a Abraham? Taret. Taret tomó a su hijo. Ahí está. Ellos se iban hacia Canaán. Estaban abandonando su tierra, incluyendo el papá o el abuelo. Están saliendo. Y aquí va acá. No fue porque era obediente, por lo cual Dios hizo el llamado a Abraham. Porque estoy seguro entre los incas también habían gente obediente. Pues los incas también fueron una buena civilización. Y Dios podría haber llamado de alguno de los incas. Pero no es en base a la obediencia, es en base a su plan soberano. Y nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar a Dios? Dios llama al que quiere. Amén. Por su gracia. Y es por su gracia, porque tiene misericordia. Pero no es porque vio alguna cualidad en él. De hecho, que vamos a ver que el famoso padre de la fe tuvo reveses, ¿no? Ni bien estuvo en Egipto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? Negó. Mentiroso. Negó a su esposa porque tuvo miedo. Y encima todavía su mujer le dice, mira, no creo que Dios cumpla su palabra. No creo que Dios cumpla su palabra. Así es que mira, ahí tienes a mi esclava. Y la esclava no es que era fea, era bonita, era una morena, sí, hermosísima. Tenía sus curvas, linda la morena. La viejita más bien ya estaba viejita. Era hermosa la morena. Simpática, me imagino. Hay morenas con ojos verdes. Yo no sé si ella tendría ojos verdes, pero era hermosa. El viejo, ni corto ni perezoso, se acostó con la esclava. Sí, claro, ahí sí es obediente, ¿no? Entonces, hermano, yo no encuentro los recursos en Abraham como para decir que fue un hombre obediente o perfecto, sino que más bien veo un llamado de Dios por gracia. Y de hecho que si tú estás aquí, no es porque tú eres mejor que otros hermanos, simplemente que Dios te llamó por su gracia, para revelarte el Evangelio, amén. Y son los llamados de Dios, no es por mi cualidad, no es por mi obediencia, es por su gracia que Dios bendito nos llama. Entonces aquí está la clave, ¿no? Los días de Taret fueron 205 años y murió Taret en Harán. Pero ¿a dónde iba Taret? A Canaán. Sino que en el viaje, me imagino que el viejito ya no resistió, no aguantó ese viaje y allí murió. Sus planes se frustraron y murió. Y de Taret es donde Abraham decide continuar con el viaje. Y continúa y llega, por supuesto, a Canaán. Y esto está en el 12. Vamos al 12. 12. Mire, dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió. ¿De dónde? De Harán. Pero esta palabra, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había
dicho, esto no es el dicho del capítulo 12, sino del dicho anteriormente, cuando el papá estaba vivo. Ahí fue el llamado. Pero recuerde, no fue porque Abraham era más bueno que el resto. El mismo Ezequiel que dice, tu padre fue, ¿qué fue? Amorreo. Sí. ¿Y tu madre? ¿Cómo? Sí, algo así dice Ezequiel, tu padre fue amorreo, es decir, fue un don nadie. Eso dice el libro de Ezequiel cuando habla de cómo Dios edificó a Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué te crees tú? Recuerda que tus antepasados vienen de un lado oscuro, tu padre fue amorreo, tu madre fue pagana. Ese es el texto que, si no me equivoco, está en Ezequiel 18, creo, cuando habla de cómo creció Israel. Es decir, Israel, los antecedentes no fueron buenos, sino fueron sombrios. Venían de Ur de los Caldeos. Así que no te olvides de dónde has venido. De ahí te saqué, no porque tu padre era bueno, sino porque yo soy un Dios soberano y por mi gracia llamé a Abraham para que en él sean benditas todas las naciones. ¿Nos queda claro este panorama, hermanos? ¿Nos queda clarito? Yo tengo otro tema sobre Abraham, en algún momento se los voy a presentar un poco más amplio, porque yo hice un estudio de esto basado en el capítulo 11, ¿no? Sí, porque generalmente se nos ha contado la historia del 12 y eso no explica todo. Lo que sí podríamos encontrar en el capítulo 11 de Génesis. Ahora, sigamos con Romanos ahora. Vamos a Romanos. Romanos 10. 4. Romanos 4, por favor. Romanos 4. 4, 9, 10 y 11. Romanos 4, 9. Dicen ahí, miren lo que dice allí. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Por qué decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia? Aquí va a explicar por qué razón decimos que a Abraham la fe le fue contada. ¿Por qué razón? Y dice allí, ¿es solamente la justificación para los circuncisos o para los La creencia en ese entonces era que Dios justifica a los circuncidados. Dios justifica a los obedientes. Esa era la creencia de esa época. Dios justifica al obediente. Pero aquí Pablo desafía esa teoría y más abajo dice lo siguiente. Miren lo que dice. 10. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino que... ¿Y qué es un incircunciso? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué es un incircunciso? Gentil. Parte de una ígnea, pero ¿qué más? Fuera del pacto, ¿qué más? Desobediente, impío. Ese es un incircunciso. Sin embargo, aquí Abraham creyó a Dios. ¿Ok? Eso es lo que sí hay que reconocer. Dios justifica, dice, ¿a quién? Al impío. Vamos a ir, Romanos 4:5, por favor. Un ratito, porque aquí podemos torcer las escrituras si es que no nos percatamos de esto. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, ¿a quién? Oh, hermoso. Miren, mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Siendo justo o siendo impío? Impío. La condición para ser justificado es que seamos impíos. Y la palabra impío significa transgresor de la ley. ¿Ok? Eso significa la palabra impío. Pueden ver cualquier diccionario y pueden ver que es una persona que es desleal, desobediente y todo eso. Ese es un impío.
Pero el impío que cree. Abraham fue un impío que cree. Entonces, por su fe en la promesa que Dios le había otorgado en ese entonces, él fue justificado. Entonces, Pablo está mencionando a los Gálatas sobre este argumento de Abraham, porque esa historia sí es conocida. La historia de que Abraham, siendo de Ur de los Caldeos, siendo pagano, le creyó a la promesa de Dios. Entonces, en ese sentido, él fue justificado. Fue justificado por su fe en la promesa de Dios. Entonces es más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. Hermanos, y esto es lo sorprendente. ¿Cómo es posible que por una sencilla fe Dios justifique a los seres humanos, a los malvados? ¿Cómo es posible? Y esto no cabe o no calza en la mente nuestra, porque en nuestra mente pensamos que es el bueno al que se le tiene que justificar. Es al hijo obediente que se le tiene que honrar. No, esa es nuestra creencia. Y a nuestros niños le enseñamos también en la escuela o en la casa: hijito, si te portas bien, entonces Diosito te va a ayudar y te va a amar. ¿Ya? Entonces, en este texto vemos que la cosa es diferente. ¿Está bien? La justificación de Dios es para los impíos. Dios justifica a los impíos, por supuesto, que creen. Amén. Dios justifica a los impíos que creen. Voy a explicar, y con eso termino, una ilustración de cómo es la justificación de Dios. Ustedes han oído hablar de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? El Quijote de la Mancha. ¿Cuántos han escuchado? Muy bien. Sí. Dice que en la historia de Cervantes Saavedra, el Quijote era una persona que se había dedicado mucho a leer literatura, sobre todo libros de caballería, ¿no? Se había fascinado y se emocionaba leyendo y leía y leía y leía hasta que se olvidó de comer. Había noches enteras que la pasaba en vela porque él estaba estudiando, él todo arrobado, emocionado, hasta que dice la historia que perdió el juicio. Entonces él llegó a creerse un caballero, no, él llegó a creerse un caballero, ¿sí? Por allí cogió unas latas y tenía su escudo, un burro medio flaco, desnutrido, lo llamó Rocinante, y había un gordito, ese gordito sí era juicioso, ¿no? Sancho, ¿no? Tan persuasivo era Don Quijote, porque una persona que lee, aunque esté rematadamente mal de la cabeza, pero que lee, es persuasivo. ¿Sí sabe? Y sí sabe que las personas que están de juicio mal son personas muy convincentes. Ojo, no. De paso que los grandes líderes que han gobernado la historia han tenido algún problema mental. Sí, han tenido algún problema mental y han llegado a destacar. Sí, y bueno, eso puede ser cierto. La cosa que él convenció a Sancho Panza y se unió al equipo. Entonces hicieron una especie de peregrinaje, ¿no? Por diferentes lugares, diferentes hazañas. Y Sancho decía: bueno, si tú eres, le decía al Quijote, si tú eres un caballero, todo caballero debe tener su novia, su esposa. Entonces él le dijo: claro, por supuesto, yo tengo mi esposa. Ella vive en el Toboso, se llama Dulcinea. Y le contaba con persuasión también: que tú no sabes cómo es, ella es hermosísima, es la más bella entre las mujeres, es como el cielo azul, es ella todo deslumbrante, despampanante, no hay mujer hermosa como ella. ¿Sabes? Y Sancho le creyó. Sí, porque pues cuando la persuasión es tanta, entonces uno se deja embaucar. Le creyó, así que hicieron también el viaje para conocer a la tal Dulcinea del Toboso. Y le hablaba maravillas sobre esta mujer, maravillas. Cuando llegaron a cierto lugar, cierto monte, ¿no? Hacia abajo,
Sancho se alegró, le dijo, Quijote se alegró y dijo: miren, allí está mi Dulcinea del Toboso,